La lluvia caía en Santiago como lágrimas sobre el asfalto, mientras Mariana, cansada y preocupada, cerraba la puerta de la librería Neruda. Dentro, la fragancia de libros viejos y el silencio pesado eran casi palpables. La abuela, Isabel, dormía, murmurando un nombre: Javier. Un nombre que resonaba también en el diario secreto que Mariana había encontrado, un diario escrito en 1973, en medio de la efervescencia política y el miedo que anticipaba el golpe. Páginas amarillentas contaban una historia de amor prohibido, de sueños revolucionarios y de una promesa rota. Una promesa que ahora parecía cernirse sobre Mariana, tan pesada como el peso de la herencia familiar. ¿Qué le había prometido Javier a Isabel? ¿Y qué tenía que ver ese secreto con el silencio que siempre había rodeado a su familia? La lluvia de Santiago no daba tregua. Caía con fuerza contra los vidrios de la librería Neruda, un ritmo frenético que acompañaba el torbellino de pensamientos en la cabeza de Mariana. El olor a papel envejecido, normalmente reconfortante, ahora la sofocaba. La librería, el legado familiar, se transformaba cada día en una carga insoportable. Las cuentas se acumulaban, los clientes eran escasos, y la sombra del cierre definitivo se deslizaba, siniestra, por los estantes repletos de libros. Y estaba Isabel, su abuela, envuelta en un velo de Alzheimer, en un mundo de recuerdos fragmentados y susurros ininteligibles. Mientras la lluvia golpeaba la vieja casona, Mariana intentaba organizar el caos de la librería y la confusión en su propia mente. El diario de Isabel, un tesoro escondido dentro de un viejo baúl, estaba sobre la mesa, abierto en la página donde la elegante caligrafía de una joven de 20 años describía el encuentro con Javier. Un encuentro que parecía ocurrir en un mundo diferente, un Chile vibrante y esperanzador, al borde de una tragedia que Mariana solo conocía por los libros de historia. Las palabras de Isabel, escritas medio siglo atrás, eran tan vivas que Mariana se sentía una intrusa, una observadora clandestina de un amor prohibido. Era un amor que parecía brotar en medio de la efervescencia política, en cafés literarios llenos de humo, en mítines donde las palabras de Allende resonaban como un mantra de esperanza. Javier, un músico con una guitarra siempre al hombro y una mirada brillante de idealismo, ocupaba las páginas como un personaje de novela, pero sus acciones tenían el peso de la realidad, un peso que Mariana ahora cargaba consigo. Isabel, en el pasado, era una joven valiente que había desafiado el silencio, que había escrito sus emociones en páginas llenas de vida. Ahora, la misma Isabel, en el presente, estaba perdida en un laberinto de recuerdos, murmurando solo fragmentos, nombres rotos como un poema incompleto. Javier, Javier, vuelve, promesa. Las palabras, repetidas como un mantra, parecían arrancar a Mariana de la realidad, lanzándola en un torbellino de preguntas sin respuestas. ¿Qué promesa había hecho Javier? ¿Qué secreto familiar cubría esa promesa? Ese Javier. Mariana recordó la última conversación con su abuela, un instante raro de lucidez en medio de la niebla del Alzheimer. Isabel, sujetando un collar con una pequeña piedra azul, susurró sobre una canción, una melodía que solo ella podía recordar, y que parecía conectar directamente con Javier, con la promesa. La piedra azul, una herencia familiar, parecía contener un secreto, una llave para desentrañar el misterio que ahora era su obsesión. La lluvia disminuía, dejando el silencio de la noche aún más profundo. Mariana tomó el diario, sintiendo el peso del papel envejecido en sus manos. El tacto de cada página era como un contacto con el pasado, un regalo macabro e inquietante. Sentía el peso de la historia de su familia, la historia de Isabel y Javier, como si estuviera cargando el propio peso de los silencios de generaciones. En el diario, Isabel describía el apogeo del amor, la alegría de las reuniones secretas, la música y los poemas revolucionarios que celebraban la esperanza de un Chile mejor. La descripción de Javier era vívida. Su risa contagiosa, la pasión por la música, su valentía al luchar por sus ideales. Leía sobre los mítines, las reuniones clandestinas y el miedo creciente. Un miedo que se volvía más palpable con cada página. Luego, el cambio brusco, el silencio, el golpe militar, las prisiones, la desaparición de Javier, la promesa rota. ¿Qué pasó con Javier? ¿Dónde estaba? La respuesta parecía esconderse entre líneas,
En los espacios en blanco entre las palabras, Mariana sentía que se acercaba a la verdad, pero algo la impedía llegar hasta ella. Era como si un muro invisible protegiera el secreto. Un muro construido por años de silencio, miedo y una promesa que resonaba a través del tiempo. Una promesa que se había convertido en el peso que Mariana cargaba ahora. Un peso que se sumaba a la amenaza inminente del cierre de la librería, al abandono de su abuela y a los fantasmas del pasado que ahora la perseguían, tan reales como el olor a papel viejo y la lluvia que, tímidamente, aún caía sobre Santiago. Tenía que descubrir la verdad, no solo por su abuela, sino por ella misma. La verdad sobre Javier, sobre la promesa y sobre el peso de las herencias familiares. La lluvia, ahora solo una llovizna fina, lamía las ventanas de la librería Neruda, reflejando la incertidumbre en el corazón de Mariana. El diario de Isabel estaba abierto sobre la mesa, iluminado por la luz tenue de una vieja lámpara. Las páginas siguientes describían los días de terror después del golpe. La caligrafía, antes vibrante, se volvía temblorosa, insegura. Isabel hablaba de la prisión de amigos, de la constante vigilancia, del miedo que se había instalado en cada esquina de Santiago. Con cada palabra, Mariana sentía el frío de aquella época, la opresión que había sofocado la alegría y la esperanza de Chile. Javier, antes siempre presente, se convertía en una sombra, una presencia ausente que resonaba en los susurros de la Isabel del presente. La escritura describía un encuentro furtivo, cargado de tensión en un callejón oscuro. Una despedida apresurada, un susurro inaudible para Mariana, salvo por la promesa en la que la palabra «siempre» estaba escrita con una énfasis que gritaba, casi, en las líneas torcidas y desesperadas. Una promesa de regreso, una promesa de reencuentro que nunca sucedió. Después de este encuentro, un vacío. Solo el miedo y el silencio de la dictadura. Mariana sintió un nudo en la garganta. La promesa de Javier era la clave, pero ¿cuál era su significado? ¿Era una promesa de amor? ¿Una promesa de lucha? ¿Una promesa de libertad? La incertidumbre aumentaba el peso de la responsabilidad en sus hombros. No era solo la guardiana de la memoria de su abuela. Era la guardiana de un secreto que había estado acechando a su familia durante décadas. En medio de las páginas angustiantes, Mariana descubrió un mapa dibujado de forma rudimentaria, garabateado al lado de un poema de Pablo Neruda. Era un mapa de Santiago, pero con algunos puntos destacados, marcados con pequeñas cruces. ¿Serían lugares de encuentro, lugares de resistencia o algo más siniestro? Un escalofrío recorrió su espalda. La sensación de que la búsqueda no se reducía a un simple romance juvenil la invadió. Había algo mucho más grande involucrado. Los puntos destacados en el mapa coincidían con lugares que Mariana conocía. Un antiguo café cerca de la universidad, una plaza desierta cerca del río Mapocho y una iglesia. La iglesia de San Francisco, lugar de culto histórico y, según lo que había aprendido en la escuela, escenario de muchos eventos cruciales de la historia chilena, incluso albergando muchas veces reuniones secretas durante la dictadura. La iglesia. La idea la heló. La angustia y la curiosidad luchaban dentro de Mariana. La lluvia que había cesado parecía un susurro silencioso, incitándola a la acción. El pasado y el presente se entrelazaban de una forma tan intensa que la separación entre realidad y memoria se desvanecía. Sentía a Isabel a su lado, incluso con su abuela durmiendo profundamente en la habitación de al lado, una presencia que parecía estar tan presente allí en la librería como el polvo de los libros antiguos. Mariana sabía que necesitaba ir a cada uno de los lugares marcados en el mapa. Cada punto era una etapa en la búsqueda de Javier, de su promesa y de la verdad que se le había ocultado a su familia durante tanto tiempo. El diario, más que un tesoro, se había transformado en una guía, un mapa del corazón de Santiago y de las heridas de la historia chilena. Cerró el libro antiguo, sintiendo la presión del miedo y la adrenalina que la impulsaban hacia adelante, pero también el calor reconfortante de la conexión con su abuela, que había encontrado a través de las palabras y los recuerdos. Antes de que pudiera pensar mucho, el celular sonó, interrumpiendo los pensamientos torturantes y los sueños confusos. Era un número desconocido, y una voz ronca, cargada de un acento extraño, dijo solo una frase, antes de colgar: «La promesa tiene un precio». La voz desapareció, pero dejó el miedo en su lugar.
Mariana sintió que estaba cerca de la verdad, pero que alguien no la dejaría encontrarla sin luchar. La búsqueda de Mariana ya no era solo por la promesa de Javier, sino por su propia seguridad. El peso de las promesas se estaba volviendo más pesado cada segundo. El próximo paso era la iglesia de San Francisco, y ya sabía que no estaría sola. La lluvia de Santiago finalmente había cesado, dejando atrás el olor húmedo y fresco del asfalto. En la librería Neruda, el silencio era denso, interrumpido solo por el tic-tac constante del viejo reloj en la pared. Mariana, con los dedos aún temblando levemente, cerró el diario de Isabel. Las palabras escritas, hacía casi 50 años, parecían resonar en sus oídos. La promesa de Javier susurrada entre líneas. Una promesa que ahora pesaba más que todos los libros de la librería juntos. El mapa, garabateado con cruces sobre un boceto de Santiago, estaba al lado del diario, sus puntos marcados como estrellas sombrías en un cielo nocturno. La iglesia de San Francisco era el próximo destino. Mariana, sintiendo un intenso frío en el estómago, a pesar del calor sofocante de la librería, tomó su abrigo. Con la mirada fija en el mapa, sentía la presencia de Isabel, incluso con su abuela durmiendo en su habitación. Era como si el alma de su abuela flotara entre las páginas del diario y la guiara hacia la verdad que la perseguía, la verdad que había sido silenciada por generaciones. Mientras caminaba por las calles de Santiago, la ciudad antigua parecía respirar una atmósfera cargada de historia, de recuerdos, de secretos. Las paredes de los edificios, testigos silenciosos del pasado turbulento de Chile, parecían susurrar historias en sus oídos. Mariana pensaba en la Isabel joven, apasionada y valiente, desafiando la opresión de la dictadura, mientras que la Isabel anciana, perdida en el laberinto del Alzheimer, permanecía como un misterio por descifrar. La iglesia de San Francisco se imponía majestuosa frente a ella, sus viejas paredes cargando el peso de siglos. Mariana dudó por un momento, el miedo luchando contra la necesidad de desentrañar el misterio. Pero la imagen de Javier, la sonrisa esperanzadora en su rostro, la fuerza de su música revolucionaria, la promesa que le había hecho a Isabel, la impulsaban hacia adelante. Tenía que saber. Al entrar en la iglesia antigua y silenciosa, un escalofrío recorrió la espalda de Mariana. El aire frío y denso parecía cargar consigo el peso de la historia. Las velas encendidas temblaban bajo la mirada silenciosa de los santos, sus rostros inexpresivos, como si observaran el drama humano que se desarrollaba allí, en el corazón de aquella ciudad milenaria. Mariana, guiada por el mapa garabateado, se dirigió a un rincón oscuro y recóndito de la iglesia, cerca del altar. Allí, escondida detrás de una imagen de la Virgen María, encontró una pequeña caja de madera, vieja y desgastada por el tiempo. Sus manos temblaban mientras abría la caja. Dentro, bajo una capa de terciopelo descolorido, reposaba un disco de vinilo, antiguo y agrietado. En la etiqueta descolorida se leía: Javier y los Cantares de la Esperanza, 1973. El descubrimiento la dejó sin aliento. Era la prueba, la respuesta que tanto buscaba. Pero antes de que pudiera tocar el disco, una sombra se deslizó por detrás de un pilar. Un hombre alto y delgado, de rostro severo y mirada penetrante, se acercó. Era un hombre de mediana edad, con el pelo canoso peinado hacia atrás, rasgos duros y mirada fría. Sostenía un objeto pequeño y brillante en la mano, que Mariana reconoció inmediatamente. Era la piedra azul del collar de su abuela. «La promesa tiene un precio, jovencita», dijo el hombre, su voz ronca, con un acento que parecía traer los fantasmas de los años de plomo de Chile. «Has descubierto algo que debía permanecer enterrado, y ahora pagarás por ello». El hombre se acercó, avanzando hacia Mariana, la piedra azul brillando en la palma de su mano como si fuera un símbolo de amenaza. Mariana, de pie, frente a frente con el hombre que la amenaza, la sombra de la dictadura cernida sobre ella, sintió el peso de la historia acumulándose, el peso de las promesas rotas, el peso de los secretos guardados por generaciones. Sabía que la búsqueda de la verdad la había puesto en grave peligro. La lucha por la memoria de su abuela y por el descubrimiento de Javier se transformaba en una lucha por su propia supervivencia. La verdad sobre Javier, sobre la promesa que había hecho y el precio que se pagaría por ella, estaba a punto de ser revelada.
Pero Mariana no sabía si estaba preparada para enfrentar las consecuencias. La iglesia de San Francisco, un lugar sagrado, se había convertido en el escenario de un enfrentamiento sombrío y terrible. Un encuentro de generaciones cargado de culpa, sufrimiento y secretos. ¿La promesa de Javier, finalmente revelada, traería paz o destrucción? La respuesta estaba en las manos del hombre, en la piedra azul y en la mirada pesada, llena de amenaza, que ella recibía. La fría piedra azul en la mano del hombre resonaba con el frío que Mariana sentía en el corazón. La promesa de Javier, o mejor, el precio de esa promesa, estaba a punto de ser cobrado. Miró el disco de vinilo, la caja de madera vieja, el mapa garabateado, y al hombre, que ahora se acercaba con pasos lentos, calculados. No parecía querer herirla físicamente, al menos no todavía. Su poder estaba en la amenaza velada, en la posesión de la piedra azul, en el silencio pesado que flotaba en el aire de aquella iglesia centenaria, cargada de testigos de piedra y sombras del pasado. La voz de él, grave y amenazante, rompió el silencio. Tu abuela era valiente, pero algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Javier hizo muchas promesas, jovencita, y algunas de ellas, como pronto verás, no estaban destinadas a cumplirse. Tocó el disco de vinilo con un dedo, y una sonrisa fría se formó en sus labios. Este contiene la verdad que tu familia intentó olvidar. Una verdad que puede destruirlos a todos. La mano del hombre se extendió, buscando el disco. Mariana, sin embargo, en una reacción instintiva e impulsada por la adrenalina, agarró el disco con fuerza. El hombre dejó de acercarse. El silencio en la iglesia parecía amplificado. Cada latido de su corazón resonaba como un tambor. No te lo voy a entregar, respondió Mariana, la voz firme, a pesar del temblor en sus manos. Necesito saber la verdad. Necesito saber qué pasó con Javier. El hombre soltó una risa corta y seca. ¿La verdad? La verdad es mucho más sombría de lo que imaginas. Y no te pertenece. Hizo un gesto con la cabeza hacia la puerta de la iglesia. Vete, jovencita, mientras aún puedas, porque si sigues buscando, no será solo tu vida la que estará en peligro. Se alejó, dejando a Mariana sola en el corredor oscuro. El hombre hizo una pausa, pero antes de que Mariana pudiera procesar nada, añadió en un tono casi susurrado. Él no estaba solo. Hubo otros involucrados. Y todavía están por ahí. Mariana, en shock, miró la piedra azul en la mano del hombre que se alejaba, sus pasos resonando en el silencio de la iglesia. Él desapareció en las sombras. El disco de vinilo en su mano parecía palpitar, con la promesa de una revelación que podría costar demasiado caro. No tenía idea de quién era aquel hombre, ni qué quería, pero una cosa sí sabía. La búsqueda de la verdad apenas había comenzado. Y la promesa de Javier, por lo visto, tenía un precio mucho mayor del que jamás podría haber imaginado. Aunque el disco contara la verdad sobre el pasado, un pasado sombrío ligado a figuras poderosas de Chile, que, incluso después de 50 años, aún mantenían un largo brazo sobre la historia del país, había un nuevo peligro acercándose. La pregunta que resonaba en su mente era: ¿quiénes eran los otros involucrados? ¿Y cuál era su papel en esta historia? El peso de las promesas se extendía más allá del pasado, y ahora amenazaba el presente.